Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar compartiendo en esta noche el estudio de la palabra de Dios y vamos a estar hablando de un tema tremendo como la palabra de Dios nos enseña y que muy pocas veces, lamentablemente, escuchamos estudios acerca del infierno de fuego eterno. Vamos a estar hablando entonces del infierno de fuego eterno. El infierno de fuego eterno. Justamente creo que por sacar muchas veces desde el púlpito el tema del infierno, es que las personas han perdido el miedo y el temor a Dios. Y justamente no hay una advertencia en el Nuevo Testamento más poderosa que nos lleve al miedo y a la reflexión de lo que es el castigo del infierno como justamente este tema. Entonces vamos a estar hablando en primer lugar que la palabra, vamos a ver que la palabra infierno que se menciona en el Nuevo Testamento es la palabra griega Gehenna. Lo vuelvo a repetir, la palabra griega para infierno en el Nuevo Testamento es la palabra griega Gehenna. Ahora es muy importante porque esta palabra se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento. 12 veces se menciona esta palabra infierno, traducido del griego, Gehenna, y el Señor, cuando estuvo en la tierra, habló más del infierno que del cielo. ¿Sabían ustedes? Justamente de las 12 veces que se menciona la palabra infierno, 10 veces son mencionadas, pronunciadas, enseñadas, pronunciadas y advertidas de los labios del mismo Señor. De las 12 veces, 10 veces el Señor habló acerca del infierno. Otra vez la menciona Santiago en 3.6 de su libro y Pedro en 2 Pedro 2.4. No lo vamos a leer, pero ahí están las 12 veces mencionadas la palabra Gehenna, infierno. Ahora, es interesante porque esta palabra griega, Gehenna, es una transliteración de una palabra hebrea que significa el valle de los hijos de Hinnom. El valle de los hijos de Hinnom. Ahora, quiero decirles que es muy importante entender la escritura porque este valle de Hinnom, que está en la ladera al costado de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está en una meseta y a los costados tiene el valle de Hinnom que se une con el valle del Cedrón, rodeando la ciudad. ¿Se entiende? Entonces ahí está ese desfiladero, ese valle de Hinnom. ¿Y por qué tiene una trascendencia y la relación que tiene con la palabra que significa infierno? Porque justamente en ese valle, en el valle de Hinnom, pueden ir hoy, si pueden ir a Jerusalén, y van a poder ver hoy un hermoso parque que actualmente está allí, en ese lugar geográfico. Allí en el valle de Hinnom se había asentado el culto a Moloch. Lo vuelvo a reiterar. En ese lugar, en el valle de Hinnom, se había asentado el culto a el dios Moloch. El dios Moloch era un dios fenicio. Se hacía una estatua grande de bronce. Tenía cuerpo de hombre y cabeza de bestia.
con cuernos. Y en lo que serían sus faldas había un enorme horno que ardía con fuego, y allí la adoración a Moloch era entregar a los niños recién nacidos, inmolarlos, vivos, tirarlos al fuego para la adoración a Moloch. Esta aberración tremenda, esta perversión y asesinato, porque esto lo realizaban los propios padres voluntariamente, y una de las cosas que leía y estudiaba con respecto a la adoración a Moloch es que los padres que entregaban a sus hijos para ser quemados no debían llorar, y cuando se arrojaban los niños al fuego vivo para disimular los gritos y los llantos de esos bebés, se tocaban los tambores y sonaban las trompetas mientras se hacía la cremación viva de los bebés. Así se adoraba al dios Moloch. Ellos decían que el fuego de Moloch te purificaba. Tremendo, ¿no? Este culto era un culto de los cananitas que indudablemente Dios en su palabra, en la ley, sabiendo que su pueblo iba a conquistar esa tierra, en la ley estaba la prohibición. Vamos a ver en Levítico 18:21. La prohibición a la adoración a este ídolo Moloch. Fíjense en Levítico 18:21, dice la palabra de Dios, la ley de Moisés: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Lo vuelvo a leer: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. La ley prohibía, Dios anticipando lo que iba a tener que enfrentar su pueblo, la idolatría, el culto a Moloch y la prohibición de la ley para no de ninguna manera hacer esta aberración satánica. ¿Se entiende? Entonces fíjense, la palabra Valle de Hinnom tiene relación con el fuego y con quemarse. Allí quemaban a los niños. Y fíjense, por ejemplo, el que introdujo, no tenemos todo el tiempo, pero el primero que introdujo el culto a Moloch fue, vamos a ver, ¿saben quién fue? Salomón. Salomón, que se casó con 700 reinas y 300 concubinas para quedar bien con sus mujeres paganas, preparó allí un lugar para el culto a Moloch. Pero especialmente hubo un rey, el más perverso. Segunda de Crónicas, vamos a leer allí, capítulo 28. Vamos a ver, en este caso está hablando de Acaz. Dice, vamos a leer el versículo 2 Crónicas 28:2. Sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, también hizo imágenes fundidas para los Baales,
Quemó además incienso en el valle de Ben Hinnom, esto es, hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Acaz nos dice que hizo pasar a sus hijos por el fuego, los arrojó en adoración a Moloc. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Ahora, observen también, ahora sí Manasés, Segunda Crónicas, uno de los peores Manasés, reyes de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. Observen los reyes que debían dirigir las 10 tribus del norte, en este caso Israel. Fíjense, dice acerca de Manasés: hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con médium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. No le faltó nada a Manasés. Parecía un hombre perverso, sin ningún tipo de conocimiento del Dios de Israel. Dice acá que hizo pasar por el fuego a sus hijos. ¿Ven dónde se hacía el culto? En el valle de Ben Hinnom. ¿Ven? Significa hijo de Hinnom. Esa es la palabra de donde deriva la palabra infierno. Pero también tenemos que ver allí Josías después va a terminar con lo que es este culto a Moloc. Él va a destruir, va a derribar ese ídolo, y ahí se va a terminar con la adoración a este ídolo Moloc. Tremendo, ¿no? Ahora, quería mostrarles también que la primera connotación con el fuego y los sacrificios del valle de Hinnom lo tenemos con la adoración que se asentó a Moloc ahí. Eso se entendió bien, ¿no es cierto? Pero después, posteriormente, cuando el culto fue quitado por Josías, se transformó ese lugar en el basural donde se arrojaba todos los desechos de Jerusalén. Un basural, ¿conocen los basurales abiertos? Donde se tira todos los desperdicios, la comida. Era el basural de Jerusalén, estaba allí en el valle de Hinnom. Un lugar contaminado. Y había dos características que siempre estaban allí en el valle. Era un constante fuego quemando la basura y los gusanos que se producían por la pudrición de los comestibles, de los gusanos allí crecían y se reproducían. Entonces, cuando uno decía la gehenna, estaba hablando de ese lugar, del basural, estaba hablando de donde se tiraban los desechos y había fuego y había gusanos. Y justamente tomando este cuadro que todos los judíos conocían en la época de Cristo, el Señor va a trazar un paralelismo en Marcos, vamos a ver, Marcos capítulo 9,
¿Lo tienen allí? Marcos capítulo 9, versículos 43 vamos a leer. Dice el Señor Jesucristo: y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Ahí está. Pero fíjense lo que dice el versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Ven? El gusano de ellos está tomando ese paralelismo y contraste. Los gusanos de la gehenna morían. Son de corta duración, los gusanos viven pocos días. Pero comparado a lo que van a ser arrojados en el infierno, el hombre, comparándolo con el gusano, ¿cuál es la diferencia? No va a morir jamás. No va a perecer la persona que sea echada al infierno. Y donde dice, y el fuego no se apaga. En el valle de Hinnom, en el basural, en la gehenna, el fuego se apagaba. Llovía, se apagaba. Y otra vez comenzaban a quemar y volvía a surgir. Pero en el infierno, en el contraste, el fuego es inextinguible, el fuego es para siempre, nunca se va a apagar, y el gusano, comparando a estos hombres que serán arrojados, de ellos no serán destruidos. Eternamente quemándose en las llamas inextinguibles del infierno. Versículo 45. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Una dura, tremenda advertencia de nuestro Señor hablando acerca del infierno, donde la persona que sea arrojada no va a perecer, es eternamente va a estar su cuerpo quemándose en las llamas eternas, inextinguibles del infierno. Eso fue lo que el Señor enseñó, parte de los versículos donde Él mencionó la palabra infierno. Entonces, volviendo, hermanos queridos, a comprender el concepto de la palabra infierno, dos lugares o dos actividades que sucedieron en el valle de Hinnom. El primero, se asentó allí el culto a Moloch, que, ¿se acuerdan? Se adoraba a Moloch tirando a los niños recién nacidos al fuego y eran quemados. Y después, en segundo lugar, cuando se quitó definitivamente este culto, lo dijimos hoy, por Josías, el rey Josías sacó, limpió, hizo un avivamiento, y parte del avivamiento es tirar ese culto, destruir todo el Tofet, lo que se llamaba lugar para quemar, lo destruyó, lo derribó. Pero quedó después como un lugar de basural, la gehenna, donde se quemaban los desechos de la ciudad. Y había un constante fuego que se apagaba, se iniciaba, la lluvia lo apagaba, lo volvían a prender, y los gusanos eran su distintivo. ¿Se entiende? Ahora, alguno preguntará si el infierno descrito en esta palabra que hemos explicado es igual o son sinónimos con el lago de fuego, si son el mismo, se refiere al mismo lugar. Y efectivamente podemos decir que el infierno, donde hay fuego inextinguible, es sinónimo también, que la palabra de Dios lo menciona, otra palabra es el lago de fuego. El lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Está hablando del mismo
lugar. Ahora, hemos hablado de la palabra y quiero explicar claramente que el infierno es un lugar literal. No es simplemente un estado, es un lugar real, literal, creado por Dios para condenación. Fíjense allí en Mateo 25, 41, Mateo 25, 41, está describiendo el Señor allí que, para entender un poquito los eventos, después de la tribulación, nosotros somos arrebatados, comienza acá en la tierra 7 años de tribulación. Al final de los 7 años viene el Señor en gloria. Viene a reinar, pero antes de reinar va a juzgar a los gentiles para ver si van a entrar al reino que Dios va a establecer. Y dice en Mateo 25, 41, dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto es muy importante como traduce la versión de las Américas, porque nos habla de que el infierno ya ha sido preparado, ya está creado. No está, perdonen la expresión, por decirlo de una forma, inaugurado, pero sí está creado. Ya está preparado, originalmente, para el diablo y sus ángeles, los demonios. Pero también para todos aquellos pecadores que no se arrepientan de su pecado y de su maldad. Entonces, es un lugar, no simplemente un estado, creado por Dios, de eterno castigo para los perdidos, el fuego como fuente de tormento. Escuchen bien, tanto el cuerpo sufrirán como el alma serán echados en él. Lo vuelvo a repetir. Entonces, el infierno es el eterno castigo para los perdidos, el fuego como fuente de tormento, tanto el cuerpo como el alma serán echados en él. ¿Se entiende? Cuerpo y alma serán condenados y serán echados a este lugar tremendo y terrible que es el infierno. Ahora, hemos contemplado simplemente la palabra para infierno. Gehenna griego, el valle de Hinón en el Antiguo Testamento, corresponde la transliteración de esa palabra, de los hijos de Hinón, donde estaba el culto a Moloch y donde se realizaba la quema del basural de los desechos de Jerusalén. Ahora, vamos a ver algunas particularidades del infierno que la palabra de Dios nos describe. En primer lugar, nos habla de que el fuego es eterno. Si vos podés leer, Mariano, Lucas 3:17. Inclusive Juan el Bautista, predicando en el Jordán arrepentimiento al pueblo de Israel, hablaba y advertía de este lugar, de este fuego. Si lo podés leer, Mariano, Lucas 3:17. El viento está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apagará, que no se apaga. Ahí está. La paja son los perdidos.
¿Y dónde van a ser echados? A un fuego inextinguible. Un fuego que es, ¿qué significa? No se puede apagar. Es un fuego eterno. Quiero que entendamos que el infierno no es un rato. No son 15 años, ni 500, ni 1.000.000. Es un fuego eterno. ¿Se entiende? Vamos a la segunda característica. También, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dijimos ya que el lago de fuego es un sinónimo de otra forma de expresión del infierno. Es el mismo lugar. Apocalipsis 21:8 nos dice la palabra de Dios: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí hay otro elemento que se menciona: fuego y azufre. Un olor que te descompone. No sé si han sentido el olor del azufre. Tiene un olor bastante particular. Y ese será también el olor que habrá en el infierno: fuego y azufre. También se lo describe en Mateo 13:41 como horno de fuego. Mateo 13:41 nos dice la palabra de Dios: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Ahora, los echará en el horno de fuego. Y hay dos características en el infierno tremendas. En primer lugar, dice que allí será el llanto. Escuchen, imagínense ustedes un eterno llanto. Desconsoladamente lamentarán, gemirán, llorarán por el terrible tormento y dolor, y no habrá consolación, sino que es un llanto, un lamento eterno. No sé si has escuchado a alguna persona que se queja que está sufriendo terriblemente, que no da más, que llora quebrantado del dolor. Ese será el sonido que se escuchará en ese lugar de condenación eterna. En primer lugar, nos dice llanto, pero también otra cosa que nos habla del tremendo dolor, dice: y el crujir de los dientes. Esto habla de hacer rechinar los dientes, pero por el terrible tormento y dolor. ¿Se entiende? Cuando uno sufre tremendamente, ¿vieron cuando le sacaban la bala a uno para el cuchillo y lo prendían en el fuego para que no, en las películas, le sacaban la bala y le clavaban ahí el cuchillo hirviendo al rojo, gritaba, ¿no? Se le caían las lágrimas y rechinaban los dientes. ¿Por qué? Por el tremendo dolor eterno que va a haber en este lugar. Allí será, dice el Señor, una tremenda advertencia: el lloro, el llanto, el lamento expresado con lágrimas y el crujido de dientes. Ese ruido se va a escuchar
eternamente. Tremendo, tremendo, porque esto es para siempre. No hay consolación. Ahora te quiero decir que la persona que es echada al infierno tiene conciencia, porque lo vemos cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Al rico. Conciencia de haber rechazado, conciencia de no haberse arrepentido a tiempo, y memoria, porque él sabía que en la tierra tenía 5 hermanos y que le pedía por favor al padre Abraham que le venga a prevenir para que no vengan a este lugar de tormento. Dijimos que el Hades no es el infierno, por eso dijimos antesala. ¿Por qué? Porque el Hades es un lugar temporal para los perdidos hasta que sean juzgados y después sí sean lanzados, echados al lago de fuego, al infierno eterno. ¿Se entiende? Pero ya mientras tanto la persona perdida ya está siendo atormentada en la llama, como nos explica el Señor y hemos estudiado en Lucas 16. Ahora, estamos viendo particularidades del infierno. Fíjense lo que dice Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo, ni de día ni de noche. No hay consuelo, no hay reposo. Nunca se detiene implacablemente el llanto, el crujir de dientes por la eternidad. También se describe el infierno como un lugar de tremenda oscuridad. Mateo 8:12. Siempre la oscuridad está asociada con el mal, con Satanás, con lo malo, con el pecado. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 8, lo tienen allí, versículo 12. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, es un lugar creado por Dios para la condenación eterna. Y justamente la oscuridad tiene que ver con su estado, con su elección, de que han elegido las tinieblas. Jesucristo dijo: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y saben que nosotros vamos a estar, mientras estamos disfrutando en la Jerusalén celestial, iluminados por la gloria de Dios, afuera está, por eso dice la palabra de Dios, serán arrojados a las tinieblas de afuera, porque el infierno está totalmente apartado, alejado de Dios, que es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Pero en el infierno hay terribles y densa oscuridad. Te quiero decir que hay personas que sufren la nictofobia. ¿Saben lo que es la nictofobia? Es el miedo a la oscuridad y a la noche. Nictofobia se llama. Y ese será el estado eterno de oscuridad. Ni una luz. Nada. Ahí eternamente en la oscuridad. Fíjense, también se menciona en 2 de Pedro 2:17. 2 de Pedro 2:17.
17, hablando de los apóstatas, que está lleno, ¿no?, este siglo y en este tiempo, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos. Vivimos en este tiempo y nos dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. 2 de Pedro 2:17. Lo vuelvo a leer. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. ¿Ven? En el infierno hay una terrible y densa y eterna oscuridad. Y siempre vieron que hay los asesinatos y las cosas horribles suceden de noche, en general, ¿no? Es como que uno se siente más libre para hacer la maldad, para salir a robar, a matar o a hacer cualquier fechoría. También se menciona en Judas, el libro de Judas, antes del libro de Apocalipsis, un solo capítulo, en el versículo 13, viene hablando de lo mismo, de los apóstatas, personas falsas que usan el nombre de Dios para engañar. Dice Judas 1:13, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Les espera en el infierno una terrible, densa y eterna oscuridad. Tremendo, ¿no? Nosotros vamos a estar en la luz de Dios, bajo la gloria de Dios, iluminada la ciudad de Jerusalén celestial. Mientras afuera, esto implica que es otro lugar, lejos de la morada de Dios, está el infierno. Y allí serán arrojados a ese lugar de tinieblas y tormento. Fíjense que cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, una de las plagas, Éxodo 10, una de las plagas fue la plaga de las tinieblas. ¿Lo tienen allí? Éxodo capítulo 10, versículo 21. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Una tiniebla que vos la podías tocar, como jamás nunca hubo en la historia de la humanidad. Esto no es un eclipse, era una plaga terrible enviada por Dios, pero dice tal que no puedan palparla. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Versículo 23. No se veían unos a otros. Escucha bien, yo no podía ver a mi compañero al lado, porque estaba cubierto por tinieblas, y esa oscuridad total, dice, no se veían unos a otros, y nadie se levantó de su lugar por 3 días. Era tal la tiniebla y la densidad de la tiniebla que nadie se movió por 3 días. Pero mirá lo que dice al final. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en su morada. Por eso, ¿qué contraste, hermanos queridos?
entre lo que es ser un hijo de Dios y estar en la Jerusalén celestial, en la luz eterna, bajo la gloria de Dios, iluminado por la eternidad. El contraste y la oposición de las tinieblas densas, eternas del infierno. Por eso dice, los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, nos dice la palabra de Dios. Ahora, Lucas 12, vamos a escuchar otra exhortación del Señor. Una de las cosas que personalmente me preocupa también es que la manera como se trata de llegar al pecador es con un Dios amigable, un Dios que es amor, obviamente, pero que un Dios que quiere ser tu amigo. Por eso no se predica el infierno, porque el infierno no es para ser amigo. El infierno te muestra cuál será tu estado y destino eterno si no te arrepientes. Por eso las personas no le temen a Dios, porque hemos rebajado su persona, su carácter, presentándolo como un Dios humano, amigable, que se agrada del pecador en su estado y que viene a hacer una amistad con él. Pero mirá lo que dijo Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 4. Lucas 12, 4. Dice el Señor Jesucristo: yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Uno le tiene miedo a los que te pueden quitar la vida, obviamente. Miedo a un delincuente, miedo a un asalto, miedo a que te quiten la vida, como este chico que lamentablemente, Fernando Baez Sosa, con 18 años, que este grupo de rugby de Zárate lo mataron a patadas. Tremendo, ¿no? Ahora, fíjense que dice el Señor Jesucristo en el versículo 5, uno tiene miedo a esta gente, uno tiene miedo a salir, miedo a que te quiten la vida, y por eso tiene miedo a veces uno de identificarse con Cristo por las consecuencias. Pero no podés vivir dominado por ese tipo de miedo. Pero ¿sabés cuál es el miedo que realmente nos tiene que conmover y afectar? Dijo el Señor Jesucristo en el versículo 5, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Yo te voy a enseñar, dice el Señor, a quién le tenés que tener miedo. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo, a este temed. La gente ha perdido el temor a Dios, el miedo a Dios, que es el Dios que te quita la vida cuando Él lo decide, y no solo te quita la vida física, sino que te lleva a la condenación eterna, te arrojará a las llamas eternas del infierno. Si eso no te provoca un miedo, un temor, un pánico, ¿qué lo puede hacer? Pero lo que pasa es que no queremos ofender, no queremos lastimar al pecador. ¿Cómo se va a salvar? ¿Cómo se va a arrepentir? ¿Cómo se va a conmover si no hablamos en el evangelismo del infierno? ¿Se entiende? El amor de Dios es real, pero la justicia y el infierno también son reales, igualmente. Tenele miedo. Aquello que dice que no es miedo a Dios, tenés que tenerle miedo. Porque si no le tenés miedo, nunca te vas a arrepentir, te vas a reír, te vas a burlar y vas a
Un día vas a creer. Un día vas a creer, pero ya va a ser tarde. Por eso en esta noche el Señor, a través de este mensaje, nos da la solemne advertencia de que el infierno es un lugar literal creado por Dios de eterno castigo para los perdidos, donde el fuego es la fuente principal de tormento, pero aparte, fíjate lo que hemos visto, no te olvides que es un fuego que no se extingue, que hay azufre, que hay llanto y crujir de dientes, que hay tinieblas eternas, densas tinieblas de oscuridad para siempre jamás. Ahora, recuerdo muchas veces hablar con testigos de Jehová y ellos te dicen cómo un Dios de amor va a condenar a personas al infierno. Ahora, lo interesante es que los que niegan los testigos del infierno, porque justamente lo que decía el testigo, como poniendo en duda el carácter y naturaleza del amor de Dios. Como le decía, cuando veíamos en estos días que fuimos tan impactados por la muerte de este joven en Villa Gesell de 18 años, Fernando Báez Sosa. Había terminado el CBC para estudiar 4 días. Entró con esta patota, que lo mataron como un perro, a patadas. Y todos estuvimos expectantes o no, mirando cuál iba a ser el veredicto, la sentencia final para los asesinos de este joven, que es terrible que pase algo así, ¿no?, en nuestro país. Y que marcara un ejemplo de esta ciega justicia y débil que tenemos. ¿Y si hubiera sido tu hijo? ¿Te pusiste a pensar? Ese chico de 18 años, el único que tenía. Están destruidos esos padres, porque por más que hay algo de alivio por la condena, su hijo no vuelve. Ahora, quiero decir, ¿por qué digo esto? Porque hemos sido conmovidos a nivel sociedad, y está bien, de que por lo menos podemos decir que algo está mal, y que hay que poner la justicia y la ley, y tiene que haber una condenación justa. Y justamente el hecho de que Dios haya creado un lugar llamado infierno, un lugar eterno de condenación, ¿saben qué es lo que moviliza este lugar y por qué este propósito de este lugar tremendo? Se llama justicia, justicia divina, porque Dios es un Dios de amor, amén, pero es un Dios de justicia, un Dios 3 veces santo, un Dios que no dejará por inocente al culpable, y que si uno decide mal, tiene que entender cuáles son las consecuencias. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 1, si me acompañan, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: aquí habla del infierno también, no lo menciona, pero habla de la fuente del tormento que es el fuego. Y dice, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8,
dando retribución. Observa bien lo que dice. Dando retribución. ¿Sabés qué es retribución? El justo pago de parte de Dios. Retribución. Justo pago. Dando retribución. Escuchad. A los que no conocen a Dios. Primer problema. Y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos razones por las cuales Dios va a hacer un pago justo. Y está el infierno. El infierno existe para satisfacer las demandas de la justicia divina. ¿Se entiende? Lo vuelvo a repetir. El infierno fue creado para satisfacer las demandas de la justicia divina. ¿Cómo sentimos nosotros después del juicio y el veredicto? Dentro de la tristeza y el dolor de todo esto que hemos vivido, estos meses del asesinato que ya pasó casi 3 años, y la sentencia final, un cierto alivio de justicia para los padres, para la sociedad, para que no pase. Y si nosotros pedimos justicia en la tierra, ¿cómo es arriba? ¿Cómo es en el cielo? El juez justo de toda la tierra creó un lugar para dar retribución, justa paga. Quiero mostrarte dos cosas que dice el versículo 8. En primer lugar, ¿quiénes van a ir? Los que no conocen a Dios. Pero no está hablando de que nunca le dijeron nada. Está hablando de que no quisieron reconocer a Dios como Dios. ¿Se entiende? Miren lo que dice el Salmo 14. El Salmo 14. Hoy los pibes de ahora te dicen, nah, yo soy ateo, Dios no existe. Nunca vimos, el Salmo 14, versículo 1, dicho en su corazón, no hay Dios. Y como no hay Dios, ¿por qué no quieren creer? Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Mirá lo que te lleva el hecho de no conocer a Dios. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. ¿Ven? El hecho de negar a un Dios creador, que un día tendrás que enfrentar y que va a hacer justicia, implica que no hay nada moralmente en este planeta que te pueda detener para hacer las aberraciones y abominaciones más grandes como un animal en este mundo. ¿Se entiende? Por eso no quieren creer, para vivir en desenfreno, en pecado y en libertinaje total. Primero, no conocen a Dios, no lo quisieron reconocer. ¿Sabes? Cantamos nosotros en la iglesia, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, aunque vio su presencia en la creación. Sus oídos tapó, sus ojos cerró, endureció su corazón. Dios se ha manifestado claramente por medio de la creación. Dios se ha manifestado claramente por medio de la Escritura. Dios se ha manifestado claramente por medio de la conciencia.
Y Dios se ha manifestado claramente por medio de la persona de Jesucristo, que vino hace 2000 años y dividió la historia de la humanidad. Es un hecho histórico real. Si tú no quieres creerlo, las llamas de fuego, que dice Pablo, son para los que no conocieron a Dios. Y en segundo lugar, para terminar, observen, primero la negación de creer en un Dios al cual hay que dar cuenta. Por eso dice, no, yo no creo que haya nada. No me conviene que haya nada. No me conviene un juicio, no me conviene un infierno. No quiero, mejor lo ignoro y no creo. Pero otra cosa que se despreció, 2 Tesalonicenses 1:8, dando retribución, justa paga, a los que no conocen a Dios, observad, y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Escucha bien, Dios ha dejado un mensaje de salvación que se llama Evangelio, buenas nuevas para el pecador perdido. Dios te ama, Dios envió a su Hijo, Dios murió en tu lugar, Dios derramó su sangre por toda tu maldad. Y si hoy te arrepientes y hoy te quebrantas delante de Dios y hoy le pides perdón por tu pecado y tu maldad y crees en el sacrificio de Cristo en la cruz en tu lugar, en su muerte, sepultura y resurrección, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si tú no obedeces al Evangelio de nuestro Señor, tenés que saber que las llamas del infierno te están esperando. Tú puedes negarlo, tú puedes cerrar tu mente, tu corazón, pero nada va a cambiar la tremenda y terrible realidad de que si tú no conoces a Dios ni obedeces a su Evangelio, no te arrepientes, no pides perdón, no pides salvación, no pides que la sangre de Cristo te limpie tu pecado y tu maldad, tienes que saber que el infierno eterno será tu morada para siempre. Ahora, Apocalipsis, que el infierno es donde primero el diablo es el que erró. El diablo es el principal condenado del infierno. No hay juegos, no hay mujeres, no hay perversión en el infierno. Hay fuego, hay lloro, hay crujir de dientes. Mira lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso, y serán atormentados, donde el pecador no arrepentido terminará su destino siendo lanzado a ese lago literalmente de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos, por la eternidad. Dios, si estás escuchando este mensaje, te está dando una oportunidad. Y yo te desafío a que utilices este material y lo compartas para que gente escuche y sea advertida de lo que le espera. Está en cada uno, creer o no. No podemos obligar a nadie, pero sí tenemos el compromiso, tenemos la obligación de advertirles que el infierno es un lugar terrible de condenación eterna y que hay todavía una oportunidad. Judas dice, arrebatándolo del compartir a un familiar, a un hijo, un amigo, a un vecino, al que tú quieras, utilízalo para la gloria de Dios, para que alguien caiga de rodillas. Esa chica que estaba escuchando esa noche en Lima abrió su corazón a Cristo.
recibió al Señor. Se preparó en el Instituto Bíblico y actualmente es, hace muchos años, una misionera en Paraguay. Hay que hablar un poco más del infierno. La gente debe temer al que te puede quitar la vida y después de esto lanzarte por la eternidad a la llama del infierno. Dios te ama. Dios envió a su Hijo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tú tienes que ser consciente y saber de que si tú rechazas, no conoces a Dios, rechazas, no obedeces al Evangelio. Leíamos en Tesalonicenses, terminamos con este versículo, 2 Tesalonicenses, es muy claro este versículo. 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice: dando retribución, justo pago de parte de Dios a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Observa lo que dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos de las tinieblas de afuera, de la presencia del Señor y de la gloria donde vamos a estar nosotros.